Todos en el restaurante parecían seguir con su vida, menos una mesa. Allí, una joven con solo 5 euros esperaba a un hombre que jamás llegaría. La escena parecía condenada al olvido, hasta que una niña, con vestido rojo, tiró suavemente del brazo de su padre millonario y gritó con inocencia: «¡Papá! Ella nos necesita». Nadie imaginaba que esas palabras iban a cambiar 3 destinos para siempre. Y antes de seguir, permíteme desearte salud y paz. Dime, ¿desde qué país y a qué hora estás viendo esta historia? Lucía empujó la puerta del restaurante con más dudas que certezas. La campanilla sonó demasiado fuerte, como si quisiera anunciar su inseguridad a todo el salón. Apretó contra el pecho el bolso gastado donde llevaba un billete arrugado de 5 euros, su único margen de seguridad. Había pasado horas arreglándose en su pequeño piso, rizando su cabello rubio y aplicando un poco de maquillaje barato, convencida de que, por una noche, podía parecerse a cualquier otra chica que entraba confiada a un local elegante. Su vestido, heredado de su madre, era una prenda sencilla pero significativa. En aquella ocasión le servía de armadura. El ambiente del lugar contrastaba con sus nervios. Velas encendidas en cada mesa. Conversaciones en voz baja. Olor a vino tinto y a pan recién horneado. No era un sitio de 5 estrellas, pero para ella se sentía como un palacio. Saludó tímidamente a la camarera que, con una sonrisa mecánica, la condujo hacia una mesa junto a la ventana. Allí se sentó, cuidando de no rozar demasiado el mantel impecable, y revisó el móvil. Eran las 18:45. Había llegado antes de tiempo para respirar hondo. Quizá esta vez sería distinto. Cada vez que alguien cruzaba la puerta, sus ojos volvían con disimulo hacia la entrada. Había conocido a Aaron por una aplicación. Parecía amable en los mensajes. Hasta había escogido el restaurante con seguridad. Pero a las 19:15, la silla frente a ella seguía vacía. Envió un mensaje rápido. «Ya estoy aquí. ¿Vienes?». No obtuvo respuesta. A las 19:30, la llamada cayó directo al buzón de voz. Y entonces, un nuevo mensaje brilló en la pantalla. «¿De verdad fuiste?». «Era una broma. No soy tan tonto como para salir contigo». Otro llegó al instante. «No pierdas tu tiempo. No eres mi tipo». Las palabras la atravesaron como un cuchillo. Apretó el teléfono contra la mesa y tragó saliva, negándose a llorar allí. El bullicio alrededor se convirtió en ruido distante. Parejas brindando. Risas apagadas. Cubiertos chocando. Lucía respiró hondo. Se alisó el vestido y acarició el billete de 5 euros, guardado en el bolso. Se preparó para levantarse con dignidad, aunque por dentro solo quería desaparecer entre las baldosas. En la mesa cercana, un hombre de traje gris observaba con discreción. Alejandro, empresario curtido y viudo, había terminado una reunión horas antes y se había refugiado en aquel restaurante para cenar solo. Desde que Lucía entró, había percibido la mezcla de esperanza y miedo en sus ojos. Conocía bien esa sensación, la de esperar algo que quizá nunca llegaría. Al ver cómo se derrumbaba en silencio, decidió actuar. Cuando Lucía estaba a punto de ponerse de pie, apareció un camarero con una bandeja. «Señorita, su plato», dijo, colocando frente a ella un humeante plato de pasta con salsa aromática y una copa de limonada con burbujas. Lucía frunció el ceño, confundida. «Pero yo no pedí nada». El camarero sonrió. «Está invitada. Ya está cubierto». Ella giró la cabeza con miedo de ser víctima de otra burla. Detrás, Alejandro se levantó despacio, apoyando una mano en el respaldo de su silla. Se acercó con voz grave pero serena. «No es caridad. Es un recordatorio. Mereces cenar, aunque el mundo intente convencerte de lo contrario». Lucía lo miró sorprendida.
No había rastro de burla en sus ojos, solo una sinceridad tranquila que descolocaba. Dudó un momento. Luego volvió a sentarse, sin tocar todavía el tenedor. El silencio entre ellos se cargó de significado. Alejandro, sin esperar invitación, tomó asiento frente a ella, como si fuera lo más natural. Durante unos segundos no hablaron. Lucía buscaba palabras, pero no salían. Entonces él añadió, sin sonreír ni intentar impresionarla, simplemente dejando que la verdad flotara en el aire. Cuida de tu estómago antes de intentar cuidar de un corazón, Dan. Lucía intentaba dejar atrás la vergüenza de aquella noche en el restaurante, pero la escena volvía a su memoria como un eco. El mensaje cruel de Aarón, la soledad frente al plato vacío, y la voz de aquel hombre desconocido que, en medio de su hundimiento, le recordó que hasta su estómago merecía cuidado. Pasaron los días entre clases agotadoras, turnos de tarde en la biblioteca universitaria y caminatas largas de regreso a su piso barato. El mundo seguía igual, pero dentro de ella algo se había movido. No era amor, ni mucho menos. Era la sensación extraña de haber sido vista por primera vez en mucho tiempo, no como una estudiante pobre que apenas se sostenía, sino como una persona con derecho a estar allí. Una mañana fresca de otoño, con hojas secas acumulándose en las aceras de Madrid, decidió entrar en la cafetería que quedaba entre la librería del barrio y el edificio antiguo de la facultad. No era un lugar que frecuentara. Los precios solían superar lo que su monedero permitía, pero necesitaba Wi-Fi y un sitio con calor, al menos hasta la próxima clase. Empujó la puerta de cristal y la recibió un aroma acogedor de café molido, leche espumosa y canela. La barra de madera brillaba bajo la luz suave de las lámparas, y el murmullo de las conversaciones llenaba el ambiente como una manta ligera. Se acercó al mostrador con su monedero de monedas pequeñas, calculando cada céntimo. «Un café solo, por favor», pidió en voz baja, extendiendo las monedas contadas una a una. La barista sonrió con paciencia, pero antes de que pudiera cerrar la caja, una voz masculina interrumpió. «Hazlo doble», dijo con naturalidad. «Y ponle leche de avena, que hoy parece necesitarlo». Lucía se quedó inmóvil. Reconoció la voz de inmediato. Giró la cabeza y lo vio en la esquina del local, frente a un portátil abierto, con las mangas de la camisa arremangadas y el cabello ligeramente despeinado, como si hubiera pasado horas concentrado. Era él, Alejandro. El corazón de Lucía dio un vuelco. Dudó en aceptar. Pensó en rechazar el gesto para no deberle nada. Pero la barista ya había tomado nota. Caminó hasta la mesa con cautela, la taza humeante entre las manos. No tenía por qué hacerlo, dijo en voz baja, todavía con una mezcla de recelo y gratitud. Alejandro levantó la vista del ordenador. Sus ojos tenían una calma inusual, de esas que intimidan y tranquilizan al mismo tiempo. «Lo sé», respondió con sencillez. «Tampoco tenía por qué quedarme el otro día. Y sin embargo, aquí estamos». No había sonrisa de galantería, ni intención de impresionar. Solo una verdad dicha sin adorno. Lucía suspiró. Se sentó con lentitud, como si todavía buscara razones para marcharse. Pero cuando el café tocó su paladar, tibio y reconfortante, comprendió que no quería huir. El silencio entre ambos fue elocuente. Ella pensaba en cómo iniciar una conversación sin parecer ingenua. Él parecía observarla con interés tranquilo, como si le bastara con su presencia. Finalmente, Alejandro habló. Empezó a contar una anécdota sobre su empresa, Blaine Organics, y un error monumental en la campaña de un nuevo snack para niños. El eslogan, mal planteado, había provocado carcajadas en Internet y se convirtió en un meme viral. En otro tiempo lo habría ocultado, pero ahora lo relataba con un humor desarmante, riéndose de sí mismo como alguien que ya había aprendido a relativizar los tropiezos. Lucía se sorprendió riendo. No era una risa forzada ni educada. Era auténtica.
Liberadora. De esas que nacen solas. Ese eslogan sonaría como la pesadilla de mi profesor de anatomía, comentó entre risas. Alejandro arqueó una ceja. ¿Ves? Necesito a alguien así en mi equipo de marketing. Lucía negó con la cabeza. Divertida. Soy estudiante de enfermería. No redactora publicitaria. Exacto, contestó él. Tú entiendes a las personas mejor que mis propios expertos. La charla continuó ligera, salpicada de confidencias inesperadas. Hablaron de gustos de café, de meriendas infantiles, de recuerdos absurdos. Lucía incluso confesó que, de niña, intentó cortarse el flequillo con unas tijeras de manualidades. Y acabó escondiéndose con gorros durante semanas. Alejandro soltó una carcajada franca, la primera que ella le escuchaba, y por un instante el local entero pareció iluminarse. El tiempo pasó sin que lo notaran. Afuera, el sol avanzaba entre las ramas de los plátanos de la calle, proyectando sombras doradas en las mesas. Cuando Lucía miró la hora, se sobresaltó. Llegaba tarde a clase. Se levantó apresurada. Guardó sus cosas y, durante un segundo, esperó que él le pidiera repetir el encuentro, pero Alejandro solo inclinó la cabeza en un gesto respetuoso. Volvió a su portátil y dejó que ella se marchara sin presiones. Al salir, la brisa otoñal le rozó la cara. Caminó con paso ligero, con una sonrisa que no esperaba. Era una sensación nueva, la de haber compartido una mesa no por necesidad, sino por elección. Y aunque el recuerdo de su mirada seguía clavado, Lucía comprendió que él no había buscado quedarse en su vida. Al menos, no todavía. Se lo había demostrado con un gesto simple. El silencio de quien respeta y no exige nada. Los días siguientes pasaron rápidos, entre apuntes de anatomía y noches de estudio en la biblioteca. Lucía pensaba a menudo en aquel encuentro inesperado en la cafetería. No sabía si llamarlo coincidencia o destino. Pero lo cierto es que la conversación con Alejandro había dejado una huella. No fue lo que él dijo, sino cómo lo dijo. Sin esperar nada, sin intentar seducir ni convencer, simplemente compartiendo. Una tarde de sábado, tras salir de su turno en la biblioteca, Lucía decidió aprovechar el sol otoñal en el Parque del Retiro. Compró un cucurucho de castañas asadas en un carrito cercano y caminó entre senderos cubiertos de hojas amarillas. El aire fresco le despejaba la mente. Buscó un banco libre cerca del estanque grande, donde familias y parejas paseaban en barca. Colocó el bolso en su regazo y se dispuso a repasar sus apuntes, pero el murmullo de voces infantiles la distrajo. A pocos metros, reconoció la silueta de Alejandro. No estaba solo. A su lado, una niña pequeña con un vestido amarillo, y dos coletas lo sujetaba de la mano con firmeza. Lucía se quedó inmóvil, observando la escena. Él se agachaba para escuchar atentamente lo que la niña le decía, con una expresión diferente, más suave que cualquier otra que ella le hubiera visto. No era el empresario seguro, ni el hombre que bromeaba sobre sus errores de marketing. Era simplemente un padre. Alejandro levantó la vista y la reconoció enseguida. Caminó hacia ella con paso tranquilo, mientras la niña lo seguía con cierta timidez. Lucía saludó. No esperaba encontrarte aquí. Ella sonrió. Incómoda pero sincera. Yo tampoco. Solo vine a estudiar un poco. Aunque parece que no soy la única que se distrajo. Él rió suavemente. Tienes razón. Permíteme presentarte a Sofía. La niña se escondió un instante tras las piernas de su padre, hasta que él la animó. Cariño, di hola. Lucía se inclinó para quedar a su altura, con una sonrisa cálida. Hola, Sofía. Encantada. La niña la observó con ojos grandes y serios. Dio un par de pasos y, sin previo aviso, extendió su pequeña mano para rozar la chaqueta de Lucía. Luego, murmuró con inocencia. Huele como mamá.
El aire pareció congelarse. Lucía se quedó petrificada, sin saber cómo reaccionar. Alejandro también enmudeció, sus facciones endurecidas por la sorpresa. Los dedos de la niña seguían apretando la tela, como si aquel gesto revelara un secreto enterrado. Lucía tragó saliva y se obligó a responder con suavidad: «Eso es un cumplido muy bonito. Tu mamá debía de oler a cariño». Sofía asintió con solemnidad infantil y regresó junto a su padre, que permanecía rígido. Durante un instante, Alejandro no supo qué decir. El recuerdo de su esposa fallecida 2 años atrás le golpeó con fuerza. No esperaba escuchar algo así de su hija, y mucho menos en presencia de una mujer que apenas empezaba a conocer. Para romper la tensión, Lucía sacó una castaña asada y la ofreció a Sofía. «¿Quieres una? Están dulces». La niña aceptó con timidez, sonriendo por primera vez. Alejandro respiró hondo, intentando recomponerse. «Perdona», murmuró. «No suele decir eso». Lucía negó con suavidad. «No tienes que disculparte. Los niños recuerdan con el corazón». El silencio volvió. Pero esta vez no era incómodo. Había algo distinto, como un puente invisible tendido entre los tres. Alejandro miró a Lucía con una mezcla de gratitud y desasosiego. No había planeado compartir esa parte de su vida. Pero Sofía había hablado por él. La tarde cayó lentamente. Lucía se despidió, alegando que debía volver a casa para estudiar. Alejandro solo asintió, aún pensativo, mientras Sofía la miraba alejarse con los restos de castaña en las manos. Esa noche, en su piso, Lucía apenas pudo concentrarse en los libros. Cerró los ojos y volvió a escuchar la voz de la niña. «Huele como mamá». Aquella frase inocente se le había quedado grabada. El otoño avanzaba con sus tardes frías y cielos grises. Lucía seguía ocupada entre la universidad y la biblioteca. Pero desde aquel encuentro en el retiro, la imagen de Sofía no se apartaba de su mente. El recuerdo de esa frase inocente seguía flotando. «Huele como mamá». Cada vez que lo repetía en silencio, le recorría un escalofrío dulce y doloroso. Sabía que había tocado un punto sensible, pero no imaginaba hasta qué profundidad. Una tarde, después de clase, recibió un mensaje inesperado de Alejandro. Era breve, casi seco. «Sofía tiene fiebre. No quiero molestar, pero ¿podrías venir?» Lucía dudó un instante, con el corazón latiendo deprisa. ¿Por qué él pensaría en ella en un momento así? Y sin embargo, algo dentro de ella le dijo que debía ir. Cuando llegó al piso elegante de Alejandro, la puerta se abrió casi al instante. Él parecía agotado, con la corbata deshecha y las ojeras marcadas. La casa olía a medicamento y a caldo tibio. En el sofá del salón, Sofía reposaba bajo una manta ligera, con las mejillas encendidas por la fiebre. Al ver entrar a Lucía, la niña extendió la mano con un gesto débil. Lucía dejó su bolso a un lado y se arrodilló junto a ella. Sacó de su mochila una bolsita de tela, dentro un pequeño paquete envuelto en papel encerado. «Es una compresa de hierbas», explicó. «La usábamos en el hospital donde hacía prácticas. Con un poco de lavanda ayuda a bajar la temperatura y calma». Alejandro la observaba en silencio, apoyado contra la pared, como si temiera romper algo frágil. Lucía colocó con cuidado la compresa fría sobre la frente de Sofía, que suspiró con alivio. Luego, casi sin pensarlo, comenzó a tararear una melodía suave, apenas un murmullo. Alejandro se quedó inmóvil. Reconoció al instante aquella canción. Era la misma nana que su esposa solía cantar cuando Sofía era un bebé. Una melodía sencilla, con una letra inventada, en la que la luna se ponía calcetines para no pasar frío. El sonido de esa tonada, después de casi 3 años de silencio, lo atravesó como un rayo. Sus rodillas flaquearon y se dejó caer en un sillón cercano, con el rostro entre las manos. No lloraba desde el funeral, pero ahora las lágrimas le brotaban sin control. Lucía notó su respiración entrecortada.
pero no dejó de cantar. Su voz temblaba apenas, como un hilo de luz en medio de la penumbra. Sofía, adormecida, se acomodó sobre la falda de Lucía y se quedó dormida profundamente, la frente húmeda pero ya más fresca. Cuando la canción terminó, el silencio llenó el salón. Alejandro levantó la mirada, con los ojos enrojecidos. No podía saberlo, murmuró con voz ronca. Esa nana, ella la inventó. Pensaba que Sofía la habría olvidado. Lucía acarició suavemente el cabello de la niña. Los niños no olvidan el amor, dijo en voz baja. Solo esperan escucharlo otra vez. Las palabras lo golpearon con fuerza. Alejandro se levantó lentamente y se acercó, mirándolas a ambas, a su hija durmiendo tranquila, y a Lucía, con esa paciencia serena que parecía hecha de ternura y coraje. En ese instante comprendió que había algo más que gratitud entre ellos. Había un lazo que se estaba tejiendo sin que él lo hubiera planeado. Lucía, sin embargo, no buscaba explicaciones. Permaneció allí, con la niña en brazos, como si aquel momento fuera suficiente. Cuando finalmente Sofía quedó profundamente dormida, la acomodó bajo la manta y se levantó con cuidado. Alejandro le ofreció un vaso de agua. Sus manos todavía temblaban. Gracias, dijo, apenas audible. No sé cómo habría pasado la tarde sin ti. Lucía sonrió con timidez. No tienes que agradecer. Solo hice lo que cualquiera haría, pero Alejandro sabía que no era cierto. No cualquiera habría llegado con compresas de lavanda, ni habría recordado una nana olvidada. Esa diferencia le removía todo. Y mientras la noche se cerraba sobre Madrid, él entendió que su vida estaba cambiando, aunque no supiera todavía hacia dónde. El invierno llegó con lluvias finas y cielos apagados. Lucía seguía con sus clases, trabajos en la biblioteca y las visitas ocasionales a casa de Alejandro para acompañar a Sofía. Con el tiempo, aquellas tardes se convirtieron en una rutina silenciosa. Ella repasaba apuntes en la mesa del salón, mientras Sofía pintaba dibujos o pedía que le leyera un cuento. Alejandro, a menudo ocupado con informes y llamadas, miraba de reojo y encontraba paz en esa normalidad inesperada. Ninguno de los dos hablaba de lo que estaba creciendo entre ellos. No había confesiones ni promesas, solo gestos cotidianos. Una taza de té servida sin pedirla. Una manta colocada en el respaldo de la silla. Un mensaje rápido con alguna anécdota graciosa de Sofía. La relación parecía avanzar sin definirse, frágil y real, hasta que una mañana, en el buzón de su pequeño piso, Lucía encontró un sobre con el membrete de una fundación. Lo abrió con las manos temblorosas. La carta confirmaba lo que tanto había soñado. Había ganado una beca completa para un programa de especialización en pediatría en Oregón. Un año de formación intensiva, lejos de Madrid. Lejos de todo lo que conocía. La primera reacción fue alegría. Al fin, después de tantos sacrificios, su esfuerzo encontraba recompensa. Pero apenas unos segundos después, la emoción se transformó en miedo. Si aceptaba, tendría que dejar a Sofía y a Alejandro. Tendría que renunciar, aunque fuera temporalmente, a esa familia que nunca había buscado, pero que había empezado a sentir como propia. Pasaron 3 días antes de que se atreviera a contarlo. Eligió el Parque del Retiro, otra vez junto al estanque, donde Sofía corría tras burbujas de jabón. Se sentó en un banco junto a Alejandro y sacó el sobre de su abrigo. «He conseguido la beca», dijo en voz baja. Alejandro giró la cabeza, sorprendido. «¿De verdad? ¡Eso es increíble!». Lucía asintió, sin atreverse a mirarlo a los ojos. Empieza en agosto. En Oregón. Es un año entero. El viento agitó las hojas secas a sus pies. Alejandro permaneció en silencio unos segundos, observando a Sofía que reía a lo lejos. Luego, con calma, dijo: «Debes ir». Lucía lo miró incrédula. «¿De verdad piensas eso?». Él sonrió con tristeza.
Lo ganaste con tu esfuerzo. No sería justo que renuncies por miedo. Ella bajó la vista, apretando el sobre en sus manos. Y si parece que me voy justo cuando las cosas empiezan a estar bien, y si piensas que te utilicé como apoyo y ahora me alejo, Alejandro negó suavemente. Amar no es retener, Lucía. Es no cortar las alas. Las palabras la desarmaron. Sintió cómo se le humedecían los ojos, pero no quería llorar allí, frente a él. Miró a Sofía, que en ese instante atrapaba una burbuja con las dos manos, riendo con inocencia. Aquella imagen se le quedó grabada como un recordatorio de lo que estaba a punto de dejar atrás. Los meses siguientes fueron un torbellino. Preparativos, trámites, despedidas. Alejandro se mantuvo al margen, respetuoso, sin presionarla ni detenerla. Una noche antes de su vuelo, la invitó a cenar en su casa. Sofía insistió en encender velas y en preparar una cadena de papel con un eslabón por cada semana que faltaría hasta el regreso. Lucía ayudó a colgar la cadena en la pared del salón. El último eslabón estaba decorado con dibujos infantiles. Un sol sonriente y 3 figuras de palitos tomadas de la mano. Cuando llegó la hora de despedirse, Sofía la abrazó con fuerza. «No te vas lejos», susurró la niña. «Papá dice que los corazones no entienden de distancia». Lucía cerró los ojos, conteniendo las lágrimas. Abrazó a la niña con todo el cariño que tenía y luego miró a Alejandro. Él estaba de pie junto a la puerta, con las manos en los bolsillos y la mirada serena. No hubo promesas ni frases solemnes, solo un entendimiento silencioso. Lo que habían construido no dependía de la proximidad, sino de la verdad compartida. Esa noche, al llegar a su piso, Lucía lloró en soledad. No porque se sintiera abandonada, sino porque, por primera vez en su vida, alguien la dejaba partir sin reproches, sin cadenas. Era un adiós distinto. Un adiós hecho de confianza. Un año en Oregón transformó a Lucía. Estudió sin descanso, trabajó en hospitales y aprendió a confiar en sí misma. Pero en cada pausa pensaba en Madrid. En el aroma del café del barrio, en la voz serena de Alejandro y en la risa de Sofía. Guardaba la cadena de papel que la niña le había hecho, arrancando eslabón por eslabón hasta que quedaban pocos. Cuando el último se rompió, supo que había llegado el momento de volver. El hospital comunitario la recibió con puertas abiertas. Al final de la jornada, alguien le entregó un sobre elegante. Era una invitación. Su primera cuchara. Azotea, 15. 0 hora. Blake Nutrition Co. Al leerlo, el corazón le latió con fuerza. Alejandro, la terraza estaba adornada con luces y macetas de romero. Sobre una mesa había cajas pastel con un dibujo en el lateral. Una mujer acunando a un niño, cuchara en mano. Lucía reconoció su silueta. Alejandro, traje oscuro y voz clara. Hablaba ante inversores y empleados. Al verla, se detuvo apenas un instante, y sus ojos cambiaron. Terminó su discurso y se acercó. No estaba seguro de que viniera, susurró. Yo no estaba segura de que aún me recordaras, respondió ella. Imposible, dijo él, con una media sonrisa. Metió la mano en el bolsillo y sacó una pequeña caja. No se arrodilló ni buscó espectáculo. La abrió y mostró un anillo sencillo. No quiero salvarte, dijo. Quiero quedarme. Si me dejas. Lucía lo miró largo rato. No necesitaba más palabras. Asintió. Tranquila. Esa misma noche, volvieron al restaurante donde todo había comenzado. Entraron de la mano, con Sofía corriendo delante en su vestido azul marino. La camarera los condujo a la mesa del rincón, esta vez con 3 sillas. Alejandro ayudó a Lucía a sentarse, luego a su hija. El ambiente era igual. Velas, murmullo de conversaciones, olor a pan caliente. Pero nada era igual. Alejandro le pasó el menú con complicidad. Pide lo que quieras.
Esta cena es para la chica que esperó 45 minutos y aún creyó que alguien vendría. Lucía rió entre lágrimas. ¿Recuerdas todo? Solo lo importante. Te recuerdo a ti, contestó él. Entonces Sofía sacó un dibujo arrugado de su mochila. Era una casa con puerta amarilla, un sol sonriente y 3 figuras sentadas a la mesa. Esta soy yo. Este es papá. Y esta es mamá Lucía. Y aquí hay espaguetis. Porque a ella le encantan. Lucía llevó la mano a su boca. Conmovida, Alejandro miró a su hija y luego a ella. La sencillez del momento bastaba. Levantó la copa de agua y susurró. Segura. Nunca llegaste tarde. Yo solo necesitaba creer lo suficiente para esperar. Alejandro entrelazó sus dedos con los de ella. Sofía rió, levantando su dibujo. Afuera. La noche caía sobre Madrid. Dentro, en aquella mesa, había comenzado algo nuevo. No un cuento de hadas, sino una familia real. Hay imágenes que permanecen grabadas como si fueran un recuerdo propio. La mesa iluminada por una vela, el pan recién servido, y el dibujo infantil de una casa con 3 figuras, que ya no están solas. En esos detalles sencillos descubrimos el verdadero desenlace de esta historia. No hubo discursos grandilocuentes ni gestos teatrales, sino la certeza tranquila de que la espera había valido la pena. Lucía ya no era la muchacha insegura que contaba monedas en su bolso. Alejandro ya no era el hombre encerrado en su soledad. Y Sofía dejó de ser una niña que añoraba un aroma perdido. Juntos, con pasos pequeños, construyeron un hogar. Y ahora, querido oyente, si esta narración ha tocado tu corazón, escribe un 1 en los comentarios. Si sientes que faltó algo, o quieres dar tu opinión, marca el 0. La enseñanza que nos deja esta trama es clara y luminosa. La vida siempre nos concede segundas oportunidades, aunque a veces lleguen disfrazadas de casualidades. El amor verdadero no entiende de riqueza ni de títulos, sino que se teje con paciencia, ternura y voluntad de reparar lo dañado. Todos, sin excepción, merecemos un lugar donde ser amados y reconocidos. Y lo más profundo es que un gesto sencillo puede cambiar destinos enteros. Invitar un plato de comida, escuchar una risa infantil, o simplemente acompañar en silencio, como una lámpara encendida en la ventana de una aldea. Esas pequeñas luces pueden guiar a otros a través de los caminos más oscuros de la existencia. Para quienes escuchan estas palabras, quizá ya con muchas primaveras a la espalda, la historia nos recuerda algo esencial. Nunca es tarde para tender la mano, para perdonar, para abrir la puerta de casa a quien más lo necesita. Todos conocemos el peso de los silencios y las ausencias, pero también la alegría inmensa que nace cuando alguien nos dice, te estaba esperando. Por eso, al cerrar este relato, la invitación es sencilla. Pensemos en aquellos a quienes todavía podemos ofrecer calor y compañía. Si esta historia te conmovió, compártela con alguien cercano. Porque los relatos que nos recuerdan la fuerza de la familia no son solo entretenimiento. Son semillas de esperanza, capaces de florecer incluso en los rincones más áridos de la vida.